bienvenidos a Debate la Cultura, un programa con la investigación y producción de contenido de Nicolás Gómez Ospina, la producción general de Patricia Herrera y la dirección de quien les habla, Catalina Ceballos. Debate la Cultura es un espacio para que conversemos sobre la cultura desde una perspectiva ética y estética, desde su incidencia en lo político, social, económico y humano. Hoy estaremos hablando sobre el periodismo cultural y el impacto que este tiene en el sector de las artes y, por supuesto, en el país. Mis invitados en el estudio hoy son personas que seguramente muchos de ustedes conocen. Empiezo por María Paula Martínez. María Paula es politóloga y periodista, profesora en el Centro de Estudios de Periodismo de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Fue directora de comunicación del Ministerio de Cultura, coordinadora de la Oficina de Comunicación de la Oficina de Patrimonio Cultural de la Alcaldía. Y también estamos con Alejandro Gómez Dugán, quien ha sido editor de la revista 070 desde su fundación en el 2011 hasta el 2015, cuando empieza a dirigir. Sus textos han aparecido en la revista Arcadia, Soho, Bacánica, Diners, El Espectador, Humboldt Magazine, Vivein, entre otros. En el 2020 recibió junto con el equipo editorial de 070 el reconocimiento Clemente Manuel Zavala de la Fundación Gabo, con el que se reconoce a editores colombianos. El periodismo cultural es un subcampo del periodismo que abarca lo que se conoce como periodismo artístico o cultural. Partamos de este principio y definición básica. Habrá quienes no coincidan, pero en Debate la Cultura se tratará a partir de allí. También es importante definir lo que entendemos como cultural. La cultura es aquel complejo conformado por individuos en donde unos y otros se identifican entre sí por el conocimiento, las creencias, el arte, mitos, el derecho, las costumbres, hábitos o capacidades que estandarizan su comportamiento como miembro de un grupo social. Es por eso clave que el periodismo cultural se entienda como parte del ecosistema que cubre, divulga y critica. El sector cultural tiene dentro de su ciclo de valor uno muy importante, que es la divulgación. Gracias a ella se relaciona como parte de este ecosistema. Sin embargo, debemos apelar a una profundización sin olvidar que también debe ser entretenido como las mismas artes, que sea consciente del contexto y de la incidencia que pueden tener investigaciones sobre los manejos fiscales, las condiciones de vida y laborales de los actores del sector cultural, que podrían mejorar notablemente. Queremos hacer énfasis en la importancia de pensar las formas en que se hace periodismo cultural. Es común que nos quedemos con las reseñas de discos o entrevistas a personajes, pero es fundamental pensar el periodismo como una herramienta de cambio real que puede, por lo menos, apoyar el desarrollo del sector cultural. Desde decenas de medios de todos los tamaños se piensa el periodismo cultural desde tres enfoques: los escritorios culturales, donde se piensa la cultura, el periodismo sobre cultura en general y el periodismo artístico. En tiempos de consumo digital, el periodismo cultural ha sido en su gran mayoría desplazado a los .com, con la desaparición de Arcadia en físico, los problemas de distribución de revistas y la falta de patrocinadores de este tipo de periodismo. También nos gustaría invitar a pensar a estos medios culturales en la lógica del mercadeo a la que se pueden ver expuestos para conseguir más likes, dejando de lado la rigurosidad y el enfoque. Bueno, María Paula y Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación. La idea es que, más que un debate, porque creo que estaremos de acuerdo con muchas cosas, es que entre los tres, y por supuesto que las audiencias hagan lo propio desde sus casas, resolvamos un par de temas. Los que hemos tenido planteados y que fue lo que vimos en el BTR es básicamente: ¿se está haciendo la tarea realmente para aportar al sector de las artes y la cultura? Y sobre todo, si la tarea del periodismo cultural está aportando al desarrollo del país. Digamos, me refiero a que uno con las cifras de economía o con las notas de agricultura como que aporta a un desarrollo, a que se inventen políticas públicas. Entonces, ¿qué tanto de verdad estamos aportando en ese sentido? Segundo, pues la revolución digital, las redes sociales. Y por otro, las formas como se hace periodismo cultural, la investigación, el rigor, etcétera. Entonces, esos son los temas. Y para empezar, quiero empezar contigo, María Paula. La primera pregunta: ¿se está haciendo bien? Porque yo creo que saber tú qué vas a decir, entonces quiero arrancar contigo. ¿Se está haciendo bien la tarea en los medios o los periodistas culturales? Es decir, de nuevo, ¿están aportando al desarrollo social y al desarrollo del sector desde el quehacer del periodismo cultural? Bueno, yo creo que hablar de los medios en general es difícil, porque creo que la brecha es grande. Creo que lo que hacen, por ejemplo, los públicos, entre ellos los regionales y
también los nacionales como Señal Colombia, va por un lado y lo que vemos en los medios comerciales por otro, incluso en los formatos. Yo a veces defiendo a la televisión y a la radio porque creo que mirada en su diversidad, ambas, hacen una mucho mejor tarea que la que pueden hacer, por ejemplo, los medios impresos, donde en verdad las secciones culturales son de llorar. Pero, y quedan en la última página. Pues, y que están confundidas con vida saludable, la receta del día, vida de hoy, vete a un concierto, léete un libro de nuestra propia editorial y baja de peso con estas fórmulas mágicas. Y eso termina siendo cultura. En cambio, creo que la televisión y la radio y las radios comunitarias, y bueno, después hablaremos de lo digital. Y hablaremos de emisoras comunitarias, tenemos que ver cuál es el estado del arte de las emisoras. Entonces creo que ahí hay una brecha y es diferente, pero en general, y yéndonos por lo más comercial, ¿no? Como por lo más visto, si es que hablamos de audiencias, yo creo que ahí hay un hueco enorme para un periodismo que dé como un marco, no sé, unos sentidos a lo que el sector cultura significa en un país como el nuestro. ¿No? Yo creo que ya llevamos, ¿cuánto? No sé, 35 años hablando de la diversidad y el reconocimiento de lo cultural, pero por los medios no es una narrativa que yo creo que pase todavía muy fuerte. No hay promoción de eventos, hay promoción de productos, de circulación, si vienen, si van, si llegan, si hay conciertos, no, una cosa muy pegada al cronograma de los eventos que podemos ya sabernoslo de memoria, ¿no? Como en enero cubrimos la música clásica, en febrero el Hey Festival, de acuerdo mayo, con los hitos mayo la Feria del Libro y así, y Festival Vallenato, y podemos ir de lo regional a lo local a lo nacional, pero vamos con el cronograma comercial. Pero yo creo que hay, como en los otros sectores, hacen falta preguntas mucho más específicas fuera del cronograma del evento del momento, y ahora que no tenemos tantos eventos podríamos estarnoslas haciendo, y siento que no. Por ejemplo, no sé, los huecos que la cultura o el espacio que está ocupando la cultura en muchos territorios después de la firma del Acuerdo de Paz, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo la cultura es tejido o recupera tejido social? Pues no sé si espero que la comisión esté haciendo ese trabajo de contárnoslo, pero en los medios es algo que yo creo que se está quedando por fuera y estamos perdiendo la oportunidad de ver eso en el sector, no sé, en los territorios. Cuando tú haces esa pregunta de el marco, como que debería haber un marco, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cuál debería ser ese marco? Y lo entiendo porque has trabajado en política pública. ¿Cuál sería ese marco para que suceda precisamente un aporte para la construcción o del desarrollo social, construcción del tejido social o desarrollo social? Yo creo que la cultura fue convirtiéndose en un discurso muy subestimado. Entonces lo cultural era un poco entendido solo desde lo artístico es como una retahíla de males, porque lo artístico solo desde la alta cultura o las artes liberales, y por eso nos encaramamos como en una cosa muy solemne que terminó siendo decorosa, ¿no? Como la cultura decorosa, y se entiende, y lo digo porque así también se entiende la política pública. El ministerio también es decoroso y recibe un poquitico de presupuesto al lado de los demás, y perdió como su importancia y su significado como motor de muchas cosas sociales. Entonces yo creo que parte de una vuelta a concebir la cultura y a que ocupe un lugar, que nos vendieron la idea que iba a ser este gobierno nacional, porque si la economía naranja está en el centro, la cultura entonces debía ser en esa coherencia lo que lo envolviera todo, pero si lo ponemos en comparación con lo que han recibido otros ministerios, con su presupuesto, con los proyectos que hay, con los apoyos en pandemia, pues esa no es la realidad. Muy bien. Alejandro, digamos, quiero por supuesto tu respuesta con todo, ahí sí de verdad, todo tu marco de conocimiento, y por supuesto entendiendo también que diriges un medio de comunicación en donde a mí particularmente debo decir cada vez más se siente un interés por la cultura. Digamos, deja de ser una sección como las que estaba explicando María Paula, pero entonces sí me gustaría que trataras de evaluar la respuesta en esos dos términos, ¿no? Como el director y como el gran conocedor. Pues incluso le voy a contestar, digamos, yo estaba como en todos los lados porque fui un gran lector de periodismo cultural, luego sobre todo colaboré, digamos, con mi pequeñísimo periodo freelance en la vida fue de periodismo cultural, y yo creo que en este momento la pregunta, antes incluso de si se está haciendo buen periodismo cultural o mal periodismo cultural, yo creo que la respuesta sobre todo se está haciendo muy poquito periodismo cultural. Y eso tiene que ver
esencialmente con que los espacios especializados desaparecieron, ¿no? Si nos acordamos hace un par de años, y de verdad es que es un par de años, Lecturas dominicales. las dominicales, Una por belleza ejemplo, más. esa cosa de esperar, las dominicales, había muchas revistas especializadas. Con Arcadia, digamos, desaparece digamos, la más grande, quedan muy pocas. Si hacemos como el ¿Cuáles serían mapeo. para ti? Especializadas yo veo a Cartel Urbano. Sí. Y a Cartel Urbano. O sea, creo que Cartel Urbano está bastante solo digamos, con el oficio de mirar únicamente a la cultura desde todos los ángulos y, digamos, con rigor y seriedad periodística. Eso significa que la agenda cultural se ha ido como pegando de otros lugares de los medios, lo cual está tan bueno como malo, ¿no? Entonces hay temas culturales que pueden de repente salir por la sección que podría estar dedicada a lo político, y eso tiene tanto de bueno como de malo. Que puede salir por lo jurídico y puede salir como por otras zonas, ¿no? Y que hay revistas como por ejemplo 070 o como muchas otras donde la cultura no está necesariamente como una sección aparte, sino como un tema o una agenda. Como digo, eso tiene tanto de bueno como de malo. O sea, yo veo los beneficios de que no se entienda la cultura como un asunto segregado de la sociedad, como ese lugar en el que se iba solamente a leer como los domingos, un grupo selecto de personas que sabían de teatro, de literatura, de arte y tal, sino que al lado de lo digamos, de lo urgente también está lo cultural. Pasa también lo que decía María Paula, y es que mucho de lo cultural se ha ido a la zona de entretenimiento, de estilo de vida, y etcétera, etcétera. Entonces eso puede ser, como digo, bueno por un lado, problemático por un lado, pero en definitiva lo que sí se enfrenta el periodismo cultural en este momento es una escasez de espacios exclusivos que ponen en riesgo cosas de las que yo creo que podemos hablar más adelante, y es como por ejemplo la imagen del crítico, que era una imagen importantísima para el periodismo cultural y que hoy en día empieza a perder pues muchísimo rol dentro de la sociedad. Hoy en día yo le creo más al algoritmo de Spotify a la hora de ver qué música oigo, me conoce mejor que la crítica. Más ¿no? que Alex Ross. Puedo decirlo aquí, además de digamos, en el momento pragmático de la vida, me recomienda más en este momento Spotify o el algoritmo de YouTube que el crítico. Y creo que es una imagen, por ejemplo, que va desapareciendo, y son esas cosas que, digamos, como esa mutación del periodismo cultural nos pone a pensar, a quienes nacimos además dentro de un ecosistema mega nutrido de medios especializados. Tú hablabas de la crítica, no sé si lleguemos allá, pero no puedo desaprovechar la oportunidad. Ambos han sido, tú sigues siendo profesora en este instante y tú estás también. Bueno, ¿se enseña a ser periodista crítico? No. No. Yo diría que no, y tienes puesto, me imagino que eso está en pantalla, La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa. Lo pusimos, sí. Que él dice, los críticos como yo estamos en extinción, y es muy satánico, y escribe muy bien, yo estoy de acuerdo con lo que dice, sobre las nuevas generaciones entregadas a la desidia, ¿no? Medio taradas. Ahí está. Por... No se ve el título, pero... No, pero es el de los... que es circo. Sí, es, el de los exacto. malabaristas. Y creo que subestima también las nuevas generaciones, que a lo mejor no quieren ser críticas como el autor especializado, casi caricaturesco, ¿no? De full art, que va y tiene esa palabra. Hay unas nuevas formas que están pasando por espacios digitales que no están mal, de conversación frente a un producto cultural o frente a un objeto cultural. ¿Cómo cuáles tienes presente? Pues creo que el ejemplo que pone mucha gente es Rotten Tomatoes, que es este lugar donde uno le tira Sí. tomates a las películas que no funcionan, pero yo creo que lo que sucede en Netflix, en Twitter, cuando alguien dice recomiéndame algo de Netflix y por qué, y una conversación de 250 personas recomendando, no sé, productos audiovisuales y dando su justificación, yo creo que eso enriquece mucho un debate, más que una sola columna semanal de cine en una revista impresa. ¿No les parece que pasa mucho en la música? Que eso sí existe más en la música, digamos, uno ve a propósito de las nuevas generaciones, una persona como Juan Antonio Carulla con el enemigo, en donde Santiago Sembrano ha escrito sobre rap y él a su vez critica, pero también tienden mucho a la reseña, digamos, y por supuesto también es una agenda, pero siento que también son muy de nicho, y a eso sí quería que llegáramos en algún momento. El nicho, y es
Y quisiera que miráramos eso, cómo es el tema de esos medios independientes y alternativos. Creo que ahí hay mucha información, lo que dijiste al principio también con las comunitarias. ¿Crees que de pronto también hay esa crítica a la que se están refiriendo ambos? Pues, digamos, hablando por ejemplo de los temas de nicho, ahí es donde podemos, si empezamos a hacer como el balance de qué ganamos y qué perdimos, perdimos esa imagen del crítico que, digamos, le daba la bendición o la sentencia a una peli, por ejemplo, ¿no? Si quedaba mal en el periódico, hasta ahí quedaba. Ya eso está más difícil, pues porque está Rotten Tomatoes y está, digamos, la conversación ahora es mucho más nutrida. Sin embargo, pasa esto de que aparecen ya ni siquiera medios especializados, sino todo especializado, ¿no? El youtuber, el TikTok, Sembrano con el trabajo que ha hecho sobre el rap, por ejemplo, es un gran ejemplo de un nichito chirriquitico, pero súper poderoso. Entonces, también esa descentralización del poder de la crítica y de la mirada del periodismo hacia la cultura permite que entren nuevas voces que necesariamente van a mirar a otros espacios de la cultura y sobre todo del objeto cultural, que me parece interesante. Y creo que sí, que esas nuevas formas y esas nuevas plataformas de comunicación que va desde lo clásico de la emisora hasta el TikToker, abren un poco más el espectro de la guía de consumo cultural, que me parece interesante. Pero entonces podríamos concluir que en efecto estamos 4 sobre 10 en el tema de realmente cuál es el periodismo cultural que está circulando y que digamos que no está siendo realmente ni representativo del sector, no hay una conversación territorial y tal vez no hay una representatividad que pueda fortalecer al sector. Digamos, no lo fortalece, es casi tan precario como el sector mismo. Y porque yo creo que esa representación todavía pasa por algo que ya debimos agotar hace, no sé, 10 años después de la Constitución, que era el mostrar. Entonces, sí, hay unas comunidades que están haciendo, que son tejedoras, unas que son, que producen algo gastronómico, que hay unas cocinas tradicionales, sí, pero seguimos en la etapa de la vitrina. Claro, está súper necesario mostrarlo y yo creo que lo que está haciendo, por ejemplo, Origen Channel en el Pacífico, teniendo un canal por fin solo étnico para contar los relatos afro del Pacífico y los indígenas es muy valioso, pero yo sí creo que la conversación tiene que elevarse al, bueno, ¿qué significado tienen estas comunidades, por ejemplo, del Pacífico? Pues sí, claro, la marimba, pero la precariedad de la marimba y de los músicos de la marimba, pues no podemos solo ir y mostrar, no, tan divino que suena divino, espectacular. Sí. Y tener 2 o 3 ejemplos, 2 o 4 testimonios que a todos nos engolosinan hoy con la mochila, mañana con la marimba, pasado mañana con la panela, y de ahí no pasamos, ¿no? Y el debate sobre las otras cosas, no digo solo lo satánico y mal, sino todo lo que significa el mercado, la circulación, los apoyos, los lugares, los espacios para, ¿no? Eso tiene muchas caras y creo que seguimos en la también bonita, ¿no? Folclórica de enaltecer nuestra diversidad cultural. De acuerdo, y a propósito de eso, a propósito de que hay muy poquito, a propósito de los nichos, a propósito de la falta de, sí, digamos casi que de medios que expresen lo que está pasando en el sector, hay un medio que existe desde hace muchos años, Arteria, ¿desde hace cuánto está? ¿15, 20? Bastante. Sí. Hace muchos años. Le preguntamos a Nelly Peñaranda, directora de la revista, y le preguntamos sobre el reto que implica para ella ser periodista cultural en Colombia, bajo el entendido que Nelly también tiene una manera de sostener su medio, y es que también prestan servicios de producción logística para algunas empresas. Entonces vamos a ver qué nos dijo Nelly Peñaranda. Hola Catalina, me dices que Arteria es el único en el mercado y que ha sobrevivido gracias a la prestación de servicios alternativos. Me preguntas si eso justifica la dicha de generar contenidos artísticos y culturales, y sí justifica la dicha. Para Arteria, desde el año 2005 han sido cerca de 16 años generando contenidos desde el arte y la cultura, y no somos los únicos. Es decir, hay otros proyectos que sabemos que existen en ciudades como Medellín, más aquí, también aquí en Bogotá, que
están trabajando justamente en poder darnos información de lo que está sucediendo en el arte y en la cultura en otras partes. Para Arteria, los proyectos que nosotros desarrollamos desde el campo de la gestión cultural se encaminan todos, al igual que el periódico, al cumplimiento de una misión, que es facilitar el acceso al arte y a la cultura. Por lo tanto, todo lo que hacemos es absolutamente complementario y va en la misma vía. Bueno, muchas gracias a quienes nos están acompañando hoy hablando sobre periodismo cultural. Antes de seguir con María Paula y Alejandro, quiero invitarlos a que veamos lo que nos respondió Dora Brausin. Dora Brausin es la actual subgerente de radio de RTBC, tiene a su cargo la dirección de Radio Nacional de Colombia, Radiónica, y eso incluye las emisoras descentralizadas de Radio Nacional de Colombia. Yo le hice una pregunta que ella mandó en o como hacemos hoy en día, ¿no? Celular, horizontal, sobre la importancia del contenido cultural en las emisoras públicas. Como María Paula sabe, y tú también lo sabes, digamos, la Ley 182 de 1995 dice, voy a leer textualmente, promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz y propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local. ¿Por qué destaco esto? Porque es una ley. O sea, nos corresponde. Debo decir, por ejemplo, que Canal Capital está haciendo un esfuerzo y una inversión al incluir este programa dentro de su franja más importante. Pero además de todo, yo he visto, ahora que por supuesto soy televidente de Canal Capital, he visto que tiene muchos contenidos de carácter cultural. No todo el mundo mejor dicho, creo que solamente lo hacen los que realmente tienen la sensibilidad con el contenido cultural. Entonces le preguntamos a Dora, ¿cómo usted desde la dirección tira línea para que se produzca ese contenido? Y esto fue lo que nos contestó. La información cultural en las parrillas de las emisoras de la radio pública del Estado colombiano es el eje transversal de todo lo que realizamos. El 60% de nuestra programación está dedicada a este componente que lo entendemos como un puente que nos permite construir el diálogo entre diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, entre las nociones de lo tradicional y de la innovación. Es también un puente para dialogar sobre los procesos de creación de conocimiento, de elaboración de productos y de creación de mercado cultural. Es también un puente para que nosotros podamos identificar, valorar y apropiar todas las formas de nuestro patrimonio, el patrimonio ambiental, el patrimonio cultural, el patrimonio social. La cultura es también una forma de entender todos los procesos de creación que nosotros tenemos, cómo nos explicamos a través de esos procesos de creación. También en las emisoras de la radio pública entendemos la cultura como un factor que determina, por ejemplo, nuestras respuestas emocionales a muchas situaciones cotidianas. También la entendemos como un vehículo que nos define en un gran componente a nosotros como sociedad, en la medida en que a través de ellos se explican nuestras visiones de la fantasía y cómo estas visiones de la fantasía se encuentran con el conocimiento y cómo desde allí se produce productos, narrativas, algunas que se llevan, por ejemplo, al cine, otras simplemente que trascienden en esa oralidad, por ejemplo, que identifica a muchas zonas de nuestro país. En general, la cultura la entendemos nosotros como un puente de diálogo entre las diferentes nociones, prácticas, visiones que nos definen a nosotros como sociedad. Como estábamos diciendo ahora, en efecto, digamos, hay una ley, pero quienes lo hacen, digamos, de pronto en el caso de 070, es un auténtico interés en el tema. ¿O es que saben que el tema de la cultura es importante para el desarrollo de un país? Digamos que la pregunta es, y se las hago a ambos, empiezo con Alejandro, ¿cuál es el diagnóstico real entonces de quiénes son los que hacen y si sí lo están haciendo, digamos,
o se están yendo también de hacerlo, porque es que no veo, no lo tengo tan tangible realmente, aparte de los que por ley lo tienen que hacer y de pronto ustedes y lo que hablamos ahorita. Pues digamos, ahora que hablábamos de esa desaparición de los especializados y de cómo la cultura entra, digamos, en el home de los independientes, no en la sección cultura, sino como parte de la agenda general, esos de los balances positivos de la desaparición de los espacios exclusivos de la cultura, y es que nos obliga también a pensar en la cultura no como un listado de temas o incluso, como decía María Paula, como una agenda con meses, el mes del cine, el mes de no sé qué, el mes de no sé qué, sino como un filtro a través del cual se puede mirar a la política, a la sociedad y digamos como a temas diversos. En 070 yo creo que parte mucho desde esa intención. Fue algo que además creo que marcó muchísimo lo que significó una revista como Arcadia en Colombia, que creo que más que ocuparse única y exclusivamente del objeto artístico o del objeto cultural, pensaba el país a través de la cultura. Y los mejores momentos de Arcadia fueron eso, y yo creo que, digamos, recordamos mucho pues lo más reciente, cuando Arcadia estaba bajo la dirección de Camilo Jiménez Santofimio. Ok, pensé que yo te ibas a ir hasta Juan David. Me iría hasta Marián. Exacto. Yo creo que Marián, por ejemplo, y fue a la primera persona que le oí cuando Marián fue mi editora, cuando colaboraba con Arcadia, fue la primera que me dijo: en Arcadia entendemos la cultura como un filtro, no como un listado de temas. Y yo creo que eso es vital para abrir muchísimo más el panorama. Y, insisto, la cultura como un filtro. No significa que lo otro no sea importante, no significa que, ahorita hablaba mal de la imagen del crítico, podemos después volver a esa imagen, pues, que me parece que sigue teniendo un rol clave, pero está mejor también que el periodismo cultural mire a otros lugares. Entonces, por ejemplo, aparecen historias como una que publicó la Liga contra el Silencio sobre casos gravísimos de corrupción dentro del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Que es pues la editorial, no una de las editoriales españolas más grandes, ¿no? Pero se lo investiga y se lo mira desde la cultura. Este es un gobierno que desde el principio nos invitó como periodistas a mirarlo desde la cultura, pues porque fue la promesa que nos hizo, ¿no? La es promesa el gobierno de la economía naranja. Exacto. Entonces nos obliga a mirarlo, nos obliga a mirar también... o sea, yo creo que todo ese ejercicio de la economía naranja o la cultura naranja o como le queramos decir, es un gran diagnóstico de este gobierno, ¿no? Es una política que no han sabido explicar, que en todo caso sabemos que detrás hay como una intención profundamente extractivista de la cultura que se ve replicado en muchas otras cosas del gobierno. Entonces, me parece importante eso, ¿no? Como entender a la cultura, una vez más, como una forma de mirar, no como un listado de temas. Alejandro, pero a propósito, digamos, de eso, ya que entramos en el tema. Si, digamos, quienes trabajamos en el sector entendemos que la economía naranja, o como prefiero decirle yo, clásico, industrias culturales y creativas, y creemos que allí hay unas medidas que no se han sabido explicar, démosle el beneficio de la duda. ¿No sería entonces urgente que el debate político de cara a la cultura fuera cómo se está invirtiendo, dónde se está invirtiendo, quién se lo está ganando? Digamos, coincidimos en eso. ¿Quién está haciendo eso? Pues yo creo que hay como esfuerzos desde diferentes lados. Manuela Saldarriaga, una periodista de 070, ha hecho un esfuerzo muy particular de tratar de seguir digamos, como los efectos de esto. Lo hemos tratado de hacer, sobre todo, digamos, el cubrimiento que hemos hecho en pandemia, que además podemos ver como uno de los sectores más olvidados del gobierno de la industria naranja ha sido justamente el cultural. Hemos tratado de ir a las fuentes de los gestores culturales, ¿no? Como cuéntenos ustedes cómo ven esa situación y que el diagnóstico salga un poco desde ahí. Pero insisto, yo estoy de acuerdo que detrás de todo el asunto naranja de Duque hay un par de nociones que parecen hacer sentido. La idea de que la cultura sí que tiene que tener como un valor agregado y que la gente debe poder vivir de esto, pero definitivamente hay un montón de otras partes de la cultura que escapan a esa idea, ¿no? Uno no puede imponerle a una tradición de oralitura indígena, exacto, como, ay, pero además pongan Instagram y moneticen las redes, pues porque no tiene ningún sentido. Entonces, pues es una complejidad, no es fácil tampoco explicar, o sea, si el gobierno no ha podido explicar bien lo que pretende con su política naranja, los medios tampoco nos queda tan fácil, estamos haciendo el esfuerzo, no hay muchos espacios, insisto,
pero creo que es algo a lo que estamos muy llamados en este momento. Voy a hacerte una pregunta que solamente, muy respetuosamente, sí o no. ¿Hay lectores a eso? Sí. ¿Sí? Sí, sin Ok, duda. bien. Bueno, eso me tranquiliza. Yo soy la misma, esos 7, muchas veces soy yo 7 veces. No. Cultura, por ejemplo, en 070 ha sido una agenda que siempre Sí, es verdad. le ha ido Qué bueno. súper bien. Hay unas que nos toca pedalearla más. Por ejemplo, el medio ambiente es una agenda que nos toca como hacerle más Ok. cariñitos y tal. Cultura generalmente la va muy bien. Y tanto el cubrimiento cultural clásico de hablar de cine, tanto como la investigación sobre la cultura, Sí. digamos, vista desde el reportaje y de la cosa, digamos, como más Bueno, rigurosa. eso me alegra. María Paula, has trabajado, digamos, muy desde el quehacer, más que del quehacer es desde el pensar del periodismo. ¿Por qué la cultura no hace parte del debate político? ¿Por qué no está ahí en la agenda? No sé si hay una sola respuesta para eso. Oyendo ahorita que decían que nadie lo ha podido explicar, yo pensaba en como si hubiéramos traído un vasito aquí de otro. Si tan solo tuviéramos otro vaso de jugo. No, pero yo creo que la respuesta a eso va de una construcción muy excluyente, natural a nuestra cultura, ahí sí, ¿no? Que nos demoramos pues vergonzosamente tantos años en hablar de diversidad cultural y pues esa llegada tan tarde a revisar lo que está sucediendo en las periferias, a no tener un discurso solamente central, blanco, frío, andino, de capital, tiene todavía coletazos hoy. Que en el 91 dijéramos que sí, que tan diversos, no quiere decir que eso sucediese tan rápido. Pero entonces te hago una interrupción, perdón. ¿Quiere decir que cómo se mejora ese camino? ¿O ya se está mejorando y no hemos visto el resultado? No, yo creo que mejoró, sin duda. Si uno mira, pues la Constitución del 86 era vergonzosa en muchas cosas, en la cultural sobre todo. Y ahí pues no había posibilidad de representación, no había posibilidad de nada. Hoy creo que hay un marco regulatorio mucho más o mucho menos hostil a lo que había y por eso hemos visto cómo van apareciendo, y yo nombraba ahorita Origen Channel porque me parece que hablar del nacimiento de un canal étnico en 2020, cuando muy poca gente le está apostando a nuevos canales de televisión, pues muestra eso. Pero la gran paradoja, y tú mencionabas a la Dirección de Comunicaciones, que está sobre periodismo, es que creo que ese reconocimiento hoy pareciera estar más en juego. Es decir, cuando el Ministerio de Cultura se creó hace 20 y pico de años, creó una Dirección de Comunicaciones para darle un valor patrimonial al periodismo, a la comunicación, a la radio comunitaria, a los relatos patrimoniales que se hacían desde los territorios. Y los puso al mismo nivel que los carnavales y expresiones artísticas. Si esas expresiones y esos carnavales o la música entendemos que es patrimonial y que hace parte de nuestra historia, de nuestra identidad, asimismo lo que se produce de comunicación en las comunidades también. Entonces era genial porque era el ministerio dándole un espacio a los radialistas, a las personas que... ¿Encontrábamos en esas emisoras en lengua nativa? Sí, hay radio étnica. Y entonces esa radio étnica estaba protegida en esa dirección y aunque en el discurso creo que no se conocía tanto, a nivel político la Dirección de Comunicaciones estaba par a la Dirección de Artes y a la Dirección de Patrimonio. No en presupuesto, pero en la misma mesa, al menos para hablar. Como siempre en lo cultural y el periodismo, pues uno pegándole codazos a los hermanos que tienen más plata, pero pues en la mesa, ¿sí? Invitado a conversar. Esa dirección se acabó. Se acabó en este gobierno. Ahora esa dirección se llama Cinematografía, Medios Interactivos y no me acuerdo. ¿Eso quiere decir que desaparecieron los recursos, las iniciativas y los proyectos dedicados al fortalecimiento de emisoras comunitarias? Yo creo que sí hay proyectos que sin duda desaparecieron, además creo que el mensaje es diferente, porque si lo pongo junto con el cine, que es pues una industria que se mueve a otro nivel y tiene políticamente el fondo y otros recursos, si combino todo, yo sí creo que las iniciativas más territoriales pierden. No creo que haya una mala intención, sin duda cuando hablamos de cultura hace 20 y pico de años que se creó el ministerio, a hoy
pues ha cambiado y entonces esa definición también se quedó un poco clásica, ¿no? Pensando arte, patrimonio, comunicaciones, cuando el mundo hoy lo revuelve todo. Entonces sí creo que muchos ministerios de cultura en América Latina han tenido que replantearse sus subcategorías, sus subdivisiones, porque el mundo convergió, pero yo sí creo que para los territorios ha sido un mensaje de, y ahora, si por ley, que tú nombrabas hace poco, la del 95, si por ley estamos llamados a contar esos relatos y somos los medios públicos o los medios comunitarios y locales, pero ¿dónde tenemos como el ancla en cultura que nos fortalezca? Nos pueden traer... Debe estar en el Ministerio de Cultura, no en TIC. Yo sí creo. O sea, yo que cuando Dora incluso habla de la apropiación y de cómo entendemos para qué es que nos sirve hablar de cultura, yo creo que eso no pasa ni por los artefactos, ni por la técnica, ni por las redes, ni por el hecho de tener o no tener un dispositivo. Que facilita la discusión, por supuesto, pues porque si seguimos con esta brecha digital, pues ¿no? Cuando hablan de Netflix o cuando hablan de las OTTs o incluso de RTBC Play, pero ¿cuál es RTBC Play en la Hormiga Putumayo que no hay internet para bajar un chat? No van a ver streaming de audiovisual en cuántos años. Entonces yo creo que sí, obviamente la brecha hay que acortarla para tener una discusión más justa o menos desigual, pero no es lo fundamental. Ok, bueno, muy bien. Y también hay que decirlo que hubo un periodo muy corto en la que se intentó trabajar con narrativas digitales. No vamos a decir nada más, pero bueno, lo dejamos sobre la mesa porque eso desafortunadamente se dejó de hacer, o si se está haciendo, claramente no tiene el mismo impulso. Los invito a una pausa y mientras que estamos en esa pausa, esto no es una invitación gratuita. Hashtag Debate la Cultura, Mesa Capital y ya volvemos. Bueno, precisamente a propósito del hashtag Debate la Cultura, Mesa Capital, lo que quería era que entráramos en la conversación sobre la revolución digital. Noticias instantáneas, transmisión en vivo, redes sociales, realidad virtual. ¿Qué tanto? Y esto es una pregunta que uno se podría quedar acá horas hablando. ¿Qué tanto realmente afecta eso el periodismo cultural? El cultural, digamos todo sí, pero concentrémonos en el cultural. Porque tú hablabas, quiero saber el tema de la investigación. Digamos, toda esa investigación y queda en un tweet o queda en un streaming. Y el tema de las redes, que tú hablabas de una conversación que surge que es importante. Mi preocupación sigue siendo si de verdad aporta o no a el tema que nos trae hoy. Entonces, si quieres, María Paula. Bueno, yo arrancaría diciendo que yo creo que lo que ha sucedido con las redes, que es como tener conversaciones masivas e instantáneas, sí aportan a la agenda cultural, aportan a que tengamos un espacio, otro, donde un poco hacer ese ejercicio de espejo que yo creo que uno hace con los medios, con la televisión, con la radio, pero entonces ahora lo hacen las redes y yo personalmente lo disfruto, aunque sean difíciles muchas veces, ¿no? Que es como, por supuesto, hay atrás algo comercial, hay tweets que están promocionados y me están como bombardeando como base la publicidad y para lo que está hecha sobre algo en específico, pero encuentro la oportunidad de voces y relatos que de otra forma, ¿dónde más los puedo ver? Sí. Pero eso quiere decir que tú, por ejemplo, no te lees o te ves, no sé, no voy a hablar de los nuestros, pero el New York Art, claro que el New York Times con Arts es pura agenda, ópera, pues lo que está sucediendo, pero no sé, digamos medios más especializados de periodismo cultural que de pronto el BBC Arts a ratos tiene cosas nuevas o medios específicos. Sí, pero iba a que tanto, por ejemplo, a lo local, en lo local los medios están capturando ese momento, ¿no? Yo creo que hay una resistencia como a tener todavía una agenda muy clásica, muy clásica. Entonces, sobre realidad virtual cuando sale algo, sobre lo que está pasando con ciertos espacios culturales cuando sale algo, un debate interesante sobre lo que la realidad virtual le ha hecho a los museos. No, eso no lo tenemos todavía. Eso sí aparece en otros espacios, como los medios que acabas de mencionar. Acá no todavía. Y yo sí creo que hay que empezar a hacer esas historias de, bueno, ¿ahora qué significa? Dame ánimos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo? ¿Estamos construyendo unos jóvenes periodistas que lo van a hacer ustedes que son profesores? ¿Enseñándoles? Yo a veces me muero como de la frustración y de pronto cuando veo la luz, porque creo que si no hacemos un trabajo juicioso
de replantearnos estos temas en la academia, y el periodismo es tan resistente al cambio que pues en muchas escuelas que se quedaron en el siglo XX todavía como enseñando formatos clásicos y tratando de formar críticos que nunca van a tener una columna en un medio para hacer la crítica sobre eso. Y luego unos jóvenes que son muy dados a ser gamers, tiktokers y demás, sí, pero que desde hace mucho tiempo, por lo menos 15 años, están metidos en las redes conversando. ¿No les parece atípico movilizarse por las redes y un día hacerlo también en las calles? Están combinando mucho más sus artistas con su pensamiento político, y en razón de eso toman acciones de las que sean. Llegará el momento en que estas acciones sean en las urnas también, y para ellos no es raro, ese debate no es raro. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad, no es que sea evidente, pero creo que hay una oportunidad para empezar a tener conversaciones sobre esa como suerte de coherencia, que pasa lo mismo con el medio ambiente. Se comportan distinto que las generaciones que crecimos en otro momento, pre-redes, pre-internet. Muy bien, segunda vez que en este programa hablamos de las nuevas generaciones y la esperanza que tenemos en que de pronto sí, en efecto, esos cambios que se han visto en las calles lleguen a verse en tangibles resultados, productos, proyectos. Alejandro, ¿qué puedes decir tú sobre el tema de la relación de lo digital con el quehacer? Pues es que, digamos, a mí me toca por supuesto estar del lado del optimismo en tanto trabajo para un medio digital, pero genuinamente lo estoy, como que ya también... digamos, esta lógica de la crisis del periodismo, bueno, llevamos ya 20 años de crisis, esto sí que es como ya la verdadera nueva normalidad. Ahora bien, yo creo que eso que llamamos crisis o renovación o revolución del periodismo afecta, por supuesto, al periodismo en general, pero al periodismo cultural en particular en una cosa, y es que si bien el periodismo político ha tenido que reinventarse dentro de sus lógicas y no sé qué, el periodismo deportivo ha tenido que reinventarse dentro de un montón de lógicas, los escenarios del periodismo político siguen siendo más o menos lo mismo, ¿no? O sea, las noticias del periodismo político siguen ocurriendo generalmente en los mismos espacios, generalmente los mismos protagonistas, etcétera, etcétera. El deporte también, pues hoy en día se cubre como las cosas gamers y hay este tipo de campeonatos de videojuegos, pero esencialmente siguen pasando los mismos escenarios clásicos. Al periodismo cultural, mientras le llegó la roya digital, al periodismo también se lo llegó a la industria, ¿no? Entonces, ya no solamente hablar de los teatros, de la librería, de todo ese tipo de esos escenarios, digo, clásicos de la cultura, sino que llegaron un montón nuevos. Entonces nos toca ahí aprender de algoritmos, y nos toca aprender de TikTok, y nos toca aprender de todas esas cosas. O sea, la cultura ya no sucede donde solía suceder únicamente. Y eso es bien... Pero eso también es cultural. Es decir, es un gesto cultural ser ahora TikTokers, digamos, también se debería entender así. Y debe leerse de esa manera, exacto, ¿no? Sobre la pregunta además también, digamos, como de la investigación y el miedo de que una gran investigación quede en un tuit, casi que lo veo al revés, ¿no? Antes el miedo era, pucha, todo este esfuerzo que hice para una nota que pues se publica, y bueno, el periódico, incluso la misma revista, tenía la idea esencial de ser un poco efímera, ¿no? Se publicaba y el que la leyó en el mes y el que se publicó lo leyó, y el que no se fue pues a madurar aguacates. Hoy en día el periodismo cultural, bueno, el periodismo en general está quedando como un archivo de acceso que es interesante, ¿no? Digamos, hablando de investigaciones culturales que hayan llevado muchísimo tiempo, vuelvo a Manuela Saldarriaga, que en 070 hizo una investigación que le tomó meses sobre cómo para los cineastas paisas poder rodar en el centro de Medellín significaba tener que hacer negocios, pagar vacunas a las bandas que tienen el control del centro de Medellín. Esa investigación, que es increíble, la puede leer hoy quien quiera y no le toca irse a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Ya lo hizo Manuela. Ya lo hizo Manuela, por un lado, pero queda ahí como archivo. Entonces me parece también la idea como el repositorio de la conversación cultural, que va desde el TikTok y los booktubers y todo esto, hasta la investigación. Como digo, ese ejercicio de Manuela es un reportaje clásico, pero que convive en toda la conversación de lo cultural y sucede dentro de Internet. Entonces, a mí me parece que es interesante, y pues obvio, insisto, dirijo un medio digital, entonces pues no va a salir aquí a decir que desastre lo digital, pero yo realmente soy genuinamente muy optimista de lo que puede pasar. Y para cerrar, porque sé que estoy hablando un montón en esta parte, pero también otra cosa que para 070 ha sido clave ha sido dejar de pensar en audiencias, ¿no? Yo creo que lo que pasó en los últimos
años en las calles de Colombia nos demuestra que quienes están interactuando con el periodismo no son audiencias que suena como una categoría muy del mercado, sino un montón de nuevas ciudadanías que son súper interesantes y que llamar las audiencias define una relación muy siglo XX con el periodismo, que es como yo consumo, yo consumo, yo consumo, cuando hoy en día esas personas que están leyendo, más jóvenes, que están leyendo periodismo, también están produciendo un montón de cosas al mismo tiempo, no solo cultura, sino crítica cultural, sino investigación cultural. Entonces, ¿Cómo están haciendo eso? desde todos los lados. Yo creo que, por ejemplo, si entendemos la cultura como un rango amplio, ver, por ejemplo, la manera en la que desde las calles y desde Instagram y desde las redes se cubrió la movilización social del 21N de 2019 es una muestra clarísima, ¿no? Y eso es, de entrada, una contranarrativa mega poderosa. O sea, es que ya cualquier medio que quisiera publicar el cuarto día del paro nacional, paro, terminan desmadres, protagonizado por Capucho, era mentira. O sea, se les caía la idea, pues porque era solo abrir Instagram y ver cómo la gente estaba cubriendo de manera responsable, en su mayoría de los casos, estaba contando lo que estaba pasando en las calles y desde el arte, desde la música, desde el mismo mix que significa hacer una story, ¿no? Una story no es simplemente grabar y publicar, sino entonces se le pone la música, se le pone el sticker, eso es producción cultural y eso es cubrimiento cultural también. Entonces, yo sí estoy como del lado absoluto, del absoluto optimismo de la entrada de lo digital a lo cultural. ¿Qué pasa cuando eso digital impacta al sector cultura? Me explico. Le dicen a una cantautora, ven, canta, nosotros ponemos el streaming, mal sonido, poca gente en el live, no le pagan, pero tiene muchos likes. Sí. Eso es complejo, pero me parece que con este tipo de cosas sucede lo que sucede en un montón de otras cosas, y es que los desastres digitales casi siempre son traducciones de lo que igual pasaba en lo análogo, ¿no? Hoy en día sí, los músicos están expuestos a que le digan como, ay, venga, tóquese una canción acá, va a tener likes, le va a ir súper bien, no le vamos a pagar, pero no sé qué. Pero eso pasó durante cuánto tiempo de, venga, que es que yo tengo un escenario, tengo un bar que tiene un escenario. Sigue pasando. Y sigue pasando, sigue exacto. Pasando. Entonces, este tipo de cosas muchas veces son... innovación del error. Exacto. O sea, son traducciones digitales de cosas precarias que ya sucedían hace 20, 30 o 40 años. Entonces, pues creo que lo digital incluso lo pone más en evidencia, ¿no? Es más difícil, por lo menos nos damos cuenta que está pasando más fácil, y quienes rodean esto, incluso los propios productores, pueden tomar la voz y llamar la atención. En estos días salió un escándalo que es de los que uno no entiende cómo no revienta antes, perdón, y esto del asunto de Saico da Simpro. Y esa lucha de Saico da Simpro la han dado, sobre todo el periodismo no se ha metido tanto ahí. Pero ahí voy, ese es un buenísimo ejemplo. ¿Por qué no? Es que ese es un debate que a los artistas, mejor dicho, yo no estoy pretendiendo que Carlos Elliott Jr. o que Maluma vaya a dar la pelea. Es que ellos tienen que estar, ellos no. Carlos Elliott Jr. tiene que estar interpretando o componiendo canciones, y lo mismo Lucio Feyet y lo mismo Victoria Sur. Ella no tiene por qué estar dando la pelea. Sin embargo, los artistas son los que salen y dicen no nos entregan, no nos pagan. Eso es una labor de uno de los actores del sector de la cultura, que son los periodistas culturales. No la dan. Entonces dejan solo a los artistas. ¿Y quién entonces la da? Los abogados de derechos de autor. ¿Quién da esa pelea, Alejandro? ¿Tú que estás ahí? Yo quisiera que lo hiciéramos nosotros. Mentiras. Yo quisiera que lo hiciera el periodismo. O sea, creo que el periodismo independiente puede... Hay temas, digamos, que a veces también hay como una mirada desde el periodismo político y desde el periodismo investigativo, como una mirada al periodismo cultural, como de los escritores, los literatos, ¿no? Los que están por allá, que es muy común, no sé si todavía, pero era muy común en una época. Pero eso obvia que hay temas muy difíciles. Saico da Simpro es un tema muy difícil en el que, digamos, hay una historia larga de acoso judicial a quienes han tratado de meterse. Hoy en día quien representa a Saico da Simpro es Abelardo de la Espriella. Ya sabemos cuál ha sido la técnica, digamos, de amedrentar a los periodistas que tratan de meterse por ahí. Entonces, pues no es un tema digamos, es un tema tan complejo como cubrir casos de corrupción que también se demoran en salir, que no es fácil y que digamos, que se necesita una robustez de medios y de periodismo y de rigor que es tan importante como Odebrecht, ¿no? O sea, es mirar con el mismo respeto y con el mismo rigor a estos temas
como se hablaría de corrupción política. Bueno, me encanta haber cerrado con ese tema porque justamente es eso. Digamos, si nosotros logramos dentro del sector tener un periodismo cultural que respalde al sector, así como tenemos periodistas que están enfrentándose al tema de Odebrecht, es muy probable que en efecto el sector evolucione y que por supuesto eso permita que como sector pues aporte a la famosa industrias culturales y creativas, pero mientras que sigamos así es un tema bien complejo y con eso concluyo el debate, la conversación, agradeciéndoles su visita a Mesa Capital, a Debate la Cultura. Necesitamos, como conclusiones, necesitamos definitivamente que el periodismo cultural como parte del ecosistema de la cultura ayude al fortalecimiento del sector. Hace parte del ecosistema, no están aparte, hacen parte del ecosistema, tienen la misma sensibilidad, los mismos intereses. Concluyo por lo que dijeron ambos, que sí es importante tanto como desde las narrativas probables de los territorios y por supuesto desde los medios más grandes en las ciudades, una conversación nutrida a partir de la revolución digital o de las redes sociales. Y creo que nos queda mucho camino en todo caso, y creo que eso también depende de una política pública. María Paula sabe y tú pues también lo sabes, pero digamos nuestro trabajo nos ha llevado a entender que la política pública, los recursos que se inviertan en este tipo de iniciativas y el interés real en el tema, pues es lo único que realmente va a lograr que el sector se fortalezca. Recomendaciones, nos vamos con nuestras recomendaciones. Esto es una recomendación que nos hace Nicolás Gómez Ospina, nuestro productor e investigador. El libro de la editorial Quimbombó sacó conmemora los 25 años de Curupira con voces de los diferentes músicos y periodistas musicales que acompañaron este camino. Les recomendamos escuchar el podcast número 26 de Presunto Podcast, que entre otras cosas participa María Paula Martínez. Ella es una de las personas que hace parte de ese colectivo junto con Santiago Rivas, nuestro colega de los lunes, el lunes acá en Mesa Capital. Y por si que se quedaron con ganas de escuchar otras posiciones, pues pueden también explorar otra serie de podcasts que hemos encontrado en inglés, pero es difícil, pero por favor exploren, porque también escuchar significa que usamos, y si usamos el algoritmo nos va a llevar nuevamente a esto. Siempre recomendaré los libros de Zygmunt Bauman, tiene una posición crítica y nos da pistas interesantes sobre el consumo de medios. Les agradezco mucho por habernos acompañado en Debate la Cultura. Yo soy Catalina Ceballos, nos vemos en 8 días.